Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a hacer esta grabación como una sesión especial debido a que me estoy dando cuenta, gracias a mensaje de una de sus compañeras, que las sesiones de la semana se grabaron, estuvimos en vivo, sin embargo no tienen sonido. Y bueno, pues checando qué fue lo que pasó, nos acabamos de dar cuenta, la persona que me está checando la computadora para ver cuál fue el problema y yo, es que se me actualizó a Windows 11, me desconfiguró varias cosas y entre ellas los micrófonos. Entonces, pues quiero pedirles una disculpa muy grande. Fue mi error. La verdad, nunca había tenido este problema. Sin embargo, bueno, siempre se aprende de algo. Lo lamento mucho y bueno, pues espero que esta grabación que voy a hacer ahorita les pueda ayudar porque me interesa mucho que tengan muy claro lo que son las instrucciones, ¿verdad? A veces poseemos los conocimientos de los temas, pero si no entendemos el término de instrucción, si no sabemos qué hacer, pues a veces es cuando entonces por ahí de repente nos va un poquito mal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues espero que les pueda ayudar esta grabación de último momento. La verdad, me disculpo, lo siento mucho. Y bueno, pues vamos empezando. En las grabaciones les comentaba yo ahí, ¿verdad? Que estamos revisando la unidad 2, semana 2 de la independencia de la Revolución Mexicana. Este es un proceso de 100 años que tiene dos momentos muy importantes para la conformación del actual Estado mexicano. El primero es la independencia, porque nosotros dejamos de ser colonia y nos convertimos en un país nuevo, ¿no? Tenemos que empezar a crear, a ver, experimentar, practicar, ¿verdad? ¿Qué tipo de gobierno, economía, relaciones internacionales, comerciales? Bueno, todo un proceso, ¿no? Y bueno, pues desde poner nuestro nombre, etcétera. Y el segundo momento va a ser 100 años después con el proceso de Revolución Mexicana. Este momento histórico también es un parteaguas porque en él se va a crear un documento muy importante que es el de la Constitución de 1917, con el que se supone se pone fin al movimiento revolucionario. Este documento tiene como objetivo, ¿verdad?, considerar lo que son los derechos humanos, los derechos sociales de la población en general, sobre todo la población trabajadora, ¿no? De, pues de todos aquellos mexicanos que están laborando y que se encontraban en condiciones deplorables de trabajo y que pues en esos descontentos sociales que hay en el momento, pues surge este movimiento revolucionario, ¿no? Este conflicto bélico. Entonces, esta constitución es muy importante, incluso la que nos rige actual, y por ahí les comento, ¿verdad?, que junto con la de Weimar en Alemania en 1919, son las dos constituciones que han sido de modelo para muchas constituciones que se han escrito alrededor del mundo, porque se considera toda esta cuestión de derechos laborales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sociedad, como el punto básico del eje medular, ¿verdad? De lo que es, pues, nuestras reglas, ¿no? Como sociedad. Pero bueno, vamos iniciando. Me voy a saltar esta parte, ¿verdad? Porque sí me interesa mucho que hablemos pues de lo que se trabaja en cada actividad. En la actividad 3, Semblanza Histórica de la Independencia de la República Restaurada, vamos a estar trabajando desde el proceso de independencia con Hidalgo hasta el momento en que Benito Juárez tiene su último periodo de gobierno y para esto, pues, terminó con el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? De Maximiliano de Habsburgo. El propósito, chicos, es que yo les pueda brindar apoyo en las instrucciones, les repito, porque a veces es donde por ahí de repente tenemos pues una falla. Y bueno, pues aquí lo que estábamos tratando en las sesiones con esta imagen es de dejarles saber que en la guía de la semana podemos encontrar cuáles son exactamente cada uno de los recursos que se utiliza para cada actividad. Por ejemplo, aquí tenemos 10 recursos, están ahí en plataforma y si tú los lees, te va a ayudar para contestar la actividad integradora 3, así como la formativa.
y por ende yo estoy esperando que al final del documento tú me estés referenciando estas 10 fuentes independientemente de que tú utilices otros recursos de fuera de la plataforma, ¿no? En la actividad 4, por ejemplo, vamos a trabajar el proceso de revolución, causas y consecuencias. Más o menos estamos tratando la temática del porfiriato como la causa y vamos a estar viendo el México postrevolucionario hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué Lázaro Cárdenas? Porque con este presidente nos vamos a dar cuenta cómo los motivos de lucha, ¿no? Los frutos de la lucha armada, pues se van a empezar a ver reflejados ahí, ¿no? Ya se van a empezar a respetar por acuerdos con instituciones nuevas que se crean, pues esas necesidades de algunos de los trabajadores, ¿verdad?, que estuvieron participando ahí en el movimiento revolucionario. Entonces, por eso este periodo es muy importante. Pero bueno, aquí les muestro que la guía de la semana nos deja saber que para realizar tanto la actividad 4 como la integradora como la formativa, ¿verdad? Se necesita hacer lectura de 7 recursos y bueno, pues por ende estoy esperando que en su actividad, al final de su documento como referenciación, pues me pongan estos 7 recursos. ¿Por qué tenemos que referenciar los recursos de prepa en línea CEP? Bueno, pues porque para empezar estos recursos están hechos por especialistas en los temas, ¿no? Se tomaron su tiempo para estar haciendo estos concentrados de información para que tú los puedas tener, los puedas consultar, puedas comprender lo que es el tema y por ende puedas responder tus actividades. Entonces, pues debemos de empezar en casa y pues debemos de empezar por citar y referenciar todos los documentos de plataforma. Bueno, el tema de la semana, pues por ahí les comento, es de la independencia a la revolución y bueno, lo que se pretende es que ustedes entiendan cómo dejamos de ser colonia y empezamos a conformarnos como el país que somos en la actualidad. Por ahí también estuvimos tratando en la primera sesión la importancia de conocer nuestras rúbricas, porque en la rúbrica ya de una manera muy concreta viene evaluado o para ser evaluado lo que es el plagio. Entonces creo que por primera vez en nuestra vida, en esta parte de la rúbrica, a todos nos gustaría sacar un 0. ¿Por qué? Porque eso significa que tengo 0 puntos negativos porque no cometí plagio, ¿no? Mi trabajo está bien referenciado, son mis ideas y si son las ideas de alguien más que utilizo para sustentar lo que quiero comentar o compartir, las estoy citando y por ende referenciando, ¿sale? Si ustedes van observando, la calificación es de -10, -30, -50, -70 y llegamos a la más alta que sería la de -100 puntos. ¿Esto qué significa? Que nuestro trabajo está completamente plagiado. Yo lo detecto o su asesor virtual lo detecta, ¿verdad? Y pues aunque tú hayas sacado un 70 o hayas sacado un 100, ¿verdad? De acuerdo a lo que estás entregando, pero si al final se te comprueba el plagio, pues entonces tu actividad queda en 0. La desventaja de esto es que, pues si tú tienes un 0, repruebas la actividad y si tú quieres volver a reenviarla a través de una extensión ya corregida, pues esto ya no va a ser posible porque las actividades reprobadas por plagio ya no pueden recuperarse. En el caso de que tú hayas reprobado porque a lo mejor no contestaste algún ejercicio, pero no que tenga que ver con plagio, bueno, entonces ahí sí se te da la oportunidad de hacer corrección en tu actividad, reenviarla y que se te pueda volver a calificar. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos detalles. Por ahí también hicimos un trabajo, un ejercicio práctico de cómo puedes referenciar tus trabajos de prepa en línea CEP. Ahorita no lo voy a hacer porque no tengo con quién hacer este ejercicio. El objetivo es que ustedes lo hicieran, referenciaran y yo les enseñara cada parte y al revisárselas si la están haciendo bien o no. ¿Qué podemos hacer ahorita que estamos haciendo esta grabación? Bueno, pues muy sencillo, esto siempre se los he dicho. Tú necesitas ir trabajando tus referencias, es un proceso que estás haciendo y solamente practicando es como tú lo vas a aprender.
Entonces, mi sugerencia es que, por ejemplo, tú me hagas un ejercicio, me hagas una cita, como tú puedas. Me la mandas a través del mensajero de plataforma, yo te la reviso y te digo, fíjate que aquí vas muy bien, esta parte va muy bien, mira en esta otra parte, fíjate que le falta esto, y entonces yo ayudarte a corregir. Aquí lo hicimos en presencial, entonces pues ahorita el que necesite ayuda, necesito que me diga para poderle apoyar, ¿verdad? Me voy a ir a la parte ahora sí ya de dudas, comentarios y sugerencias para dedicarnos a las actividades y podérselas explicar. Antes de pasar a ellas, ¿verdad? Quiero recomendarte que siempre revises la rúbrica, porque ahí la rúbrica te dice punto por punto lo que te vamos a evaluar. Esto es muy importante porque tú con ello puedes dar cuenta realmente si quieres un 8, si quieres una calificación perfecta, pues ahí te dice exactamente cómo tienes que entregar las cosas. Es importante que descarguemos la plantilla que corresponde porque por ahí se ha detectado que nos llegan trabajos sin plantilla, o sea, alguien hizo su propia plantilla y como que no tiene la práctica y suele pasar que no envían los ejercicios completos, ¿no? Entonces, pues para evitar este tipo de detalles, yo creo que si la plataforma te está dando la ventaja de darte una plantilla, que tú la descargues y sobre ella trabajes, pues la aprovechas. Mi segunda recomendación es hacer la lectura de los recursos de plataforma. Sigamos las instrucciones, ¿verdad? Y no dejemos nada en el espacio, que todo fluya para que podamos obtener los niveles de logro más alto. ¿Por qué recomiendo mucho esto? No porque seamos un número, no lo somos. Sin embargo, cuando entramos a la universidad, si llegamos con un promedio mínimo de 8, podemos conseguir becas luego, y eso pues a nadie nos cae mal, ¿verdad? Y en el punto número 3, pues lo que hago es recomendarles que revisen su actividad, corrijan de ser necesario la ortografía, la sintaxis y la gramática, que hagan sus referencias, porque por ahí de repente están llegando tareas sin referencias, sin nada consultado, eso se puede considerar como plagio, ¿sí? Y guarda tu actividad como lo indican las instrucciones, ¿no? Con esa nomenclatura que te ponen en cada actividad y la subas a la plataforma. Y bueno, pues antes de pasar a las instrucciones, quiero explicar qué es pues un mapa mental, porque me he dado cuenta que algunos de sus compañeros, sobre todo de otras generaciones que es con las que ya he tenido más experiencia, que no entienden cómo trabajar un mapa mental. Entonces, un mapa mental, a diferencia de un conceptual, tiene una idea central. No hay un orden de jerarquía de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, no. Tiene una idea central, va en el centro. Esta tiene que tener un título con pocas palabras, pero sobre todo con una imagen muy representativa del tema. Entonces, una vez que tú ya tienes tu centro, vas a empezar a ramificar de acuerdo a lo que se te solicita. Por ejemplo, en este mapa mental es cómo trabajar con los mapas mentales, ¿no? Aquí son tips de cómo hacer un mapa mental. Digo, aprovechando la instrucción. Sin embargo, tú tienes que trabajar sobre algunas características del porfiriato. Entonces, pues aquí sería bueno o recomendable, ¿verdad? Poner como título el porfiriato o características del porfiriato. Bueno, tú decides cómo, ¿no? Y tu imagen principal, pues Porfirio Díaz, ¿no? Te pide que trabajes sobre 3 áreas, ¿no? Lo político, lo social y lo económico. Entonces únicamente necesitas 3 ramas. Las ramas son estas flechitas que pueden ser lineales, pueden ser curviadas, pueden ser en puntos suspensivos, como tú las quieras hacer. No importa el orden, no importa si empiezas de este lado, si empiezas hacia abajo, hacia arriba, ¿no? El chiste es que con estos mapas mentales tienes la libertad de donde tú empieces, cualquier persona que lea tu trabajo lo puede entender porque son 3 ideas diferentes, no importa el orden. Cada una de las ramificaciones tienen que ir de un color diferente. ¿Por qué? Porque esto significa que son 3 ideas diferentes, 3 objetivos diferentes de tu mapa y el objetivo de un organizador gráfico como este es que tú de una manera muy sencilla
puedas estudiar en un futuro sobre el tema, o quien lea tu trabajo en el momento, pues puede entender las ideas, ¿no? Y no necesite todo el libro en ese momento, ¿no? Que sea entendible. Entonces, tú vas a hacer 3 ramificaciones, tienen que tener un color diferente, una frase pequeña o una palabra clave que identifique de qué va a tratar tu idea. Por ejemplo, si tú vas a trabajar los factores externos, los factores sociales, políticos y económicos, que son factores internos, pues tú podrías poner como palabra clave la economía. En el siguiente, la política. En el siguiente, la sociedad, ¿no? Por decir, tú los puedes poner en el orden que tú quieras. Y una vez que tú identifiques, ¿no? Cómo era la sociedad, vamos a suponer, la sociedad en ese momento en su mayoría era analfabeta, ¿no? Había mucha empuje para el estudio universitario. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que si la mayoría de la población, que es la que tiene los menos recursos, es muy pobre, es analfabeta, no tiene estudios, pues obviamente este tipo de población no tiene acceso a lo que son los estudios universitarios. Entonces, lo que podrías poner a lo mejor aquí, mayoría de la población analfabeta, ¿no? Sin estudios. Entonces, a lo mejor podrías poner una escuelita con, no sé, se me ocurre tachada, ¿no? Pues no hay escuela. Entonces, ¿qué significa eso? Tal vez no estás poniendo la palabra analfabeta en dibujo, pero sí estás dejando saber que la mayoría de la población no tiene escuela. Podrías poner que ciertas personas de la sociedad, ¿no? Por no decir que los ricos, los privilegiados, tenían hasta estudios universitarios. Entonces tú tienes que ir construyendo tu idea principal con imágenes. Por ahí, no sé, se me ocurre que había en la cuestión económica, el país dependía de la minería, dependía de el trabajo con los ferrocarriles, ¿no? Porque ya era un medio de transporte centrado no solamente para la transportación, valga la redundancia, de las personas, sino también de mercancías, ¿no? En los procesos de guerra, pues hasta de transportar soldados, ¿no? O sea, tenía muchas funciones. Entonces, con base en lo que tú estás leyendo, tú vas a ir representando los puntos, ¿no? Con imágenes. Eso es un mapa mental. Por ahí veíamos otro ejemplo que me gusta. Bueno, vimos 3 en total, pero este ejemplo me gusta mucho para que tú veas que sí se puede hacer desde diferentes ciencias, ¿no? Este que está aquí tiene que ver con el área de las naturales, ¿no? Pero también implica la cuestión social porque pues a fin de cuentas nos afecta a nosotros. Estamos hablando del calentamiento global como tema central. Tiene 4 ramificaciones, no importa desde dónde yo empiece, yo puedo entender el tema. Habla de los efectos en el clima, la prevención, las consecuencias y las causas. Me voy a enfocar en solo un punto, ¿no? Vamos a suponer efectos en el clima. Con el calentamiento global, el clima se está viendo afectado de tal manera que constantemente estamos escuchando acerca de incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita el caso en Estados Unidos, muy sonado, ¿verdad? Que por ahí de repente, pues se vienen muchos incendios, ¿verdad? Por la cuestión del calor, por la cuestión también que por ahí tienen muchos bosques y no falta que algo no se quede bien apagado, ¿verdad? Pues en una fogata, pues empiezan gran incendios, se está destruyendo la vida natural, se están quedando sin bosques, se están quedando sin vegetación, se están quedando sin fauna, ¿no? Muchos de estos incendios de repente por ahí empiezan a abarcar muchas hectáreas y llegan hasta muchos hogares. Se está viendo mucho o muy constante los huracanes, ¿verdad? Las inundaciones, donde algunas ciudades ya están en peligro incluso hasta de desaparecer. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Nueva Orleans, ¿no? Terremotos, Ciudad de México es uno de los lugares donde ahorita más afectados se está viendo por la cuestión de los terremotos. Todo esto tiene que ver en los efectos que hay en el clima, ¿no? Y así puedo explicar cada uno y si ustedes se fijan es algo muy representativo porque tiene colores, tiene
imágenes. Recuerden que no todos aprendemos de la misma manera. A algunas personas nos ayuda mucho a visualizar imágenes con ideas para poder comprender procesos y a lo mejor cuando yo los necesito recordar, pues pienso en las imágenes, pienso en las palabras claves y con base en eso yo puedo desarrollar toda una idea, ¿no? Ese es el objetivo de estos organizadores gráficos. Cuando tú haces un mapa conceptual, el mapa conceptual no tiene colores, no tiene una idea central, tiene un título, tiene un objetivo, pero se jerarquiza, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, no tiene colores, no tiene imágenes y bueno, su objetivo es diferente a este. Entonces, esto es lo que nosotros te estamos pidiendo. Puedes poner el porfiriato, ¿verdad? Lo social, lo político y lo económico con 3 ramificaciones, nada más. Y bueno, eso con respecto a lo que son los mapas mentales. Me gustaría ir ahora a plataforma rápidamente porque me interesa mucho que veamos las instrucciones, ¿no? Los términos de instrucción de los ejercicios. Aquí tengo la actividad integradora 3, ¿verdad? La voy a descargar porque sí, por ahí hubo algunas dudas, ¿verdad? De algunos de sus compañeros y algunas que nadie me preguntó, pero que yo he observado que son muy comunes y les voy a compartir. Aquí en el ejercicio 1 dice, describe los factores nacionales e internacionales que influyeron en el inicio de la Guerra de Independencia. Factores nacionales, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro territorio? Y los factores internacionales, ¿qué está ocurriendo en otros países o qué ha ocurrido en otros países que están motivando a la gente en la Nueva España a buscar una lucha contra el gobierno y hacer cambios, ¿no? Entonces, aquí la instrucción o el término de instrucción es describe. Entonces, por ahí podríamos mencionar uno. Se me ocurre en factores nacionales, pues el reformismo borbónico. Bueno, si tú nada más me pones reformismo borbónico, está bien, pero no cumple lo que dice el término de instrucción porque te dice describe. Y cuando tú describes tienes que explicar de manera detallada, ¿no? Dar detalle de lo que estás hablando. En este caso, el reformismo borbónico, pues para empezar tienes que decir, ¿verdad? ¿Cuándo se implementa en México? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, no México, ¿verdad? Actual territorio mexicano y Nueva España, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos, no? Minar el poder de la iglesia, del cuerpo de militares, ante todo, ¿verdad? Hacer una reestructuración política, etcétera, ¿no? Pero tienes que describir, si nada más los enlistas como listita ahí del súper, ¿verdad? Pues eso no nos sirve. En el ejercicio número 2 te pide que hagas la identificación de los personajes que participaron en la lucha de independencia. Si tú ves tus recursos de plataforma, tú puedes encontrar a todos esos personajes sin ningún problema. Entonces, pues tú aquí tienes que identificar al personaje. En este recuadro grande tienes que poner su nombre, así lo identificas, y tienes que decir o escribir, ¿verdad? ¿Qué hizo en la lucha de independencia? ¿Cuál fue su participación? Hasta ahí no hay ningún problema. Donde yo he detectado problemas es en esta primera columna porque aquí me ponen, incluso hay quien me ha puesto el nombre del personaje. No, el nombre del personaje va aquí. En esta primera columna hay quien me ha puesto los años. No quiero los años. Yo quiero la etapa de independencia. Son 4 etapas. Entonces, pues tú tienes que conocer en cuál participó cada uno, ¿no? Desde inicio, organización, resistencia y consumación. Esas son las 4 etapas. Entonces tú tienes que identificar. Entonces, en pocas palabras, lo que tienes que poner en esta columna es una palabra, no un número ni un nombre, ¿sale? Y posteriormente, eso es uno de los errores muy comunes que veo. En esta tabla te pide, ¿verdad? Que tú hables un poquito o hagas el comparar y contrastar, a fin de cuentas, para que tú puedas entender la diferencia entre estos 2 primeros partidos que surgen cuando nos volvemos independientes. ¿Por qué? Porque este grupo de conservadores tenían un motivo
de gobierno, una idea de gobierno muy tradicionalista, mientras los liberales querían otra. Entonces tú tienes que poner las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban, su ideología, quiénes eran los principales personajes y cuál fue la trascendencia? Porque los dos aportaron, con los dos se trabajó para ver de qué manera pues nuestro gobierno nacía, ¿no? Entonces, pues cada quien también hizo cosas interesantes que nos permitieron determinar y conformarnos como mexicanos a fin de cuentas. En el ejercicio 4, por aquí muchos suelen tener duda o frustración de repente porque no encuentran las respuestas correctas. Entonces, mi sugerencia ha sido que siempre se conteste desde aquí y una vez que tú contestaste aquí, puedas y llenes o hagas el llenado ya en el crucigrama. Por ahí me preguntaba alguien, es que fíjate que no me coincide la 20 ni la 2. Y bueno, en la 2 te pide que pongas el nombre del primer emperador. Cuando hablamos de nombre nos referimos a nombre y apellido. Y si aquí no me cabe el nombre, pues a lo mejor lo intento con el apellido y quién quita. Aquí nada más para mencionar, nuestro primer emperador, su apellido empieza con I, ¿verdad? Voy a habilitar la edición porque quiero explicar algo rápidamente. Empieza con I. Ok. No les voy a decir el nombre completo, nada más les voy a dar esta pista, ¿no? Y después, hacia abajo, cuando yo estoy leyendo la 20, me dice que, pues, cuál es el nombre del presidente, pues, interino, ¿verdad? Que va a entrar por ahí, miren, aquí la 20 está, va a asumir la presidencia de la República tras la renuncia del presidente Lerdo de Tejada en 1876. Entonces es un presidente interino y a lo mejor no se escucha mucho. Bueno, pues les aviso, ¿verdad? Que el personaje, ese presidente también, no su nombre, pero sí su apellido, empieza con I, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error muy común? No sé por qué mucha gente me pone esto, ¿no? Ojo, en los cuadritos solamente puede haber una palabra. Voy a decir cuál es el incorrecto. Este sí se los voy a soplar, ¿no? Muchos me ponen aquí Porfirio. No, no es Porfirio Díaz. De una vez les digo. Y además no puede ser Porfirio porque si aquí la 2 empieza con I, ¿verdad? La 20 también tiene que empezar con I. Entonces, si tú me pones esto, en realidad aquí ya no diría, no sé, si es Iturbide, si es Iglesias. Si fuera Iturbide diría Piturbide. Si fuera Iglesias diría Piglesias, ¿no? Y ese es un nombre incorrecto, entonces pues te la vas a sacar mal, no una, sino las dos. Entonces hay que tener mucho cuidado, no me pongan esto porque tiene que empezar con I, a fuercitas, ¿sí? El de aquí como el de aquí. Entonces eso es uno de los errores más comunes, ¿no? Por ahí alguien me dice, es que no me checa. Pues no te checa el nombre, pero a lo mejor sí te checa el apellido. No, pues ya le comprobó con el apellido y sí le checó con el apellido mejor que con el nombre. Entonces, en esos detalles hay que tener mucho cuidado. Por eso lo que yo les recomiendo es que primero lo llenen aquí y después hagan el vaciado para que no se frustren. Porque luego mucha gente empieza a hacerlo aquí directo y se frustra, ¿no? Y a veces ni manda esto ni manda nada, ¿no? Entonces, pues mejor tengo un 7, un 8 a tener un 0. Bueno, eso creo yo. Y finalmente en fuentes consultadas tú tienes que hacer la referenciación completa de tu información, ¿no? Acuérdate que toda cita como mínimo debe de tener autor, debe de tener año de publicación, ¿no? Debe de tener, esto depende del sistema que tú utilices, pero todos los sistemas al menos tienen estos 4 datos básicos, ¿no? Autor, año de publicación, título de tu obra, título de la obra y sobre todo el acervo. ¿Qué significa el acervo? ¿En dónde está localizado pues esta fuente, ¿no? Esta fuente de información. Y entonces, pues con esto estamos haciendo un trabajo bastante completo. Esto en cuanto a instrucciones de la actividad integradora 2. Voy a dejarla de un lado. Voy a decir que no me lo guarde. Ay, aquí tengo que revisar esta. Estoy revisando esta. Y posteriormente me voy a ir a la número
4, también voy a entrar a lo que es la plantilla. Y aquí me interesa mucho, ¿verdad? Lo que es esta actividad. Voy a habilitar edición también. Ok, aquí nuestro primer ejercicio es crear un mapa mental. Dice mental, no conceptual, no semántico, mental. Ese mapa mental es como el que les acabo de enseñar los ejemplos en la presentación, que también ya les compartí por ahí pues en las ligas de las grabaciones que no se oyen, ¿verdad? Con mucha pena, me da mucha pena. Pero bueno, todos somos seres humanos y a veces, ¿verdad? No sé, andamos tan a la carrera que no detectamos ciertas cosas. Y entonces, aquí te recomiendan incluso una página de internet donde tú puedes hacer ese mapa mental en PowerPoint. ¿Cómo hacerlo en PowerPoint? Por ahí alguien me preguntó en la sesión que si lo podía hacer desde el Word. Sí, lo puedes hacer aquí mismo en Word o mi recomendación es que lo hagas en PowerPoint porque aquí en Word es más difícil mover las líneas, acomodarlas con las imágenes, con esas palabras claves, como un poquito más complicado si hacemos en comparación una tabla, por ejemplo, ¿no? Entonces es más fácil manipular las imágenes, moverlas, las líneas en PowerPoint. Lo que se recomienda es que tú de PowerPoint hagas una captura de pantalla y luego lo pegues aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, vamos a suponer que este es mi mapa mental, este es Porfirio Díaz, ¿no? Esto es lo político, lo social, lo económico. Aquí hay cuatro ramificaciones, pero pues vamos a suponer que nada más hay 3. Entonces vamos a, así con mucha imaginación, pensar que este es mi mapa mental que Lore Bustamante hizo. Entonces voy a hacer una captura de pantalla, ¿verdad? Capturo, me interesa mucho acá, bien bonito. Lo llevo ya a mi plantilla, ¿verdad? Y lo pego. Pero sorpresa, ahí lo puse todo como me lo traje. Entonces, pues para que tenga mucha presentación, yo lo que recomiendo es que lo recortemos para que nada más sea el mapa mental que creé y tengan una mejor presentación. Recuerden que estamos enviando estos trabajos a evaluación y como quiera que sea la presentación, pues también es muy importante, ¿no? Habla mucho de nosotros, pero sobre todo, pues le da formato correcto a nuestros trabajos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues ya quedó ahí el mapa, ¿no? Entonces, ahí lo acomodo y me queda bien bonito, ¿no? Bueno, después me voy al ejercicio número 2. Dice, completa la siguiente tabla sobre las etapas y grupos revolucionarios. Aquí estamos hablando de 4 movimientos diferentes dentro de la Revolución Mexicana. La lucha de Madero, la lucha de Zapata, la lucha de Villa. Y por aquí es donde veo que de repente hasta me lo dejan en blanco porque no lo entendieron. La Revolución Constitucionalista se refiere al movimiento carrancista, ¿no? A Venustiano Carranza. Pero bueno, pues como él trabaja todo esto que tiene que ver con la Constitución de 1917, por eso es que se le conoce como Revolución Constitucionalista. Tienes que poner los nombres de las personas que participan en este movimiento, obviamente sus líderes, pero también los caudillos más destacados que trabajan con ellos. Nada más nombres, no tienes que poner fechas de nacimiento, biografías, no, nada más nombres, ¿no? Te pide la ideología, cuáles eran sus movimientos de lucha y qué fue lo que hicieron cada uno de estos personajes durante la revolución, cómo participaron, ¿no? Por ahí hay quien me pone otra vez toda esta información nada más a manera de copia y pega, y pues de eso no se trata, porque tú tienes que demostrarme que leíste, pero sobre todo que tienes comprensión de la temática. Y qué mejor manera que darme cuenta que lo que tú escribiste aquí fueron tus palabras. Me doy cuenta fácilmente cuando son las palabras suyas y cuando las que no. Además, por ahí hay manera de meter algunas frases en buscadores de plagio y pues ahí se detecta identificando luego incluso hasta las páginas de donde se toman. Entonces evitémonos todo eso para no meternos en líos, ¿sale? Mejor con sus palabras, poquito, breve y conciso, pero efectivo.
Luego dice aquí, responde las siguientes preguntas. Deberás de profundizar en los temas y argumentar tus respuestas. Por ejemplo, si me pones aquí, ¿cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Y me pones, pues mucha, pues esa no es una pregunta respondida, ¿verdad? Con respuesta profunda, mucho menos argumentada. Ustedes ya todos pasaron por el módulo 5 y saben que una respuesta argumentada pues se sustenta con fuentes de información, o sea, hay que citar. Por ahí en las sesiones de la semana 1 vimos la diferencia entre una cita, una paráfrasis y una referencia. Entonces hay que escribir más o menos como un párrafo, porque además voy a sustentar lo que pienso con autores, pero también voy a poner ejemplos, ¿no? Eso es un argumento. Y en la segunda pregunta dice cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano, en nuestra, pues que nos sigue rigiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces también tengo que hacer una reflexión, tengo que escribir más o menos un párrafo, tengo que poner mis ideas, las tengo que sustentar con autores y poner ejemplos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tomemos el tiempo para hacer la construcción de esto. Y finalmente, fuentes consultadas. Aquí me voy a tomar el atrevimiento que todas esas 7 fuentes que nos sugiere la guía de la semana las citemos completas, otra vez, ¿no? Sería el autor, los 4 datos básicos. No importa si es ZAPA, no importa si es Prepa en línea CEP, no importa si es Chicago, no importa si es Harvard. Tienen a lo mejor un detalle más, otra cosita más que podemos complementar de acuerdo a estos sistemas, pero todas tienen lo mismo. Estos 4 datos son básicos que tienen que venir. Autor, año de publicación, ¿qué más? Título, se me fue la onda, ¿verdad? Y sobre todo acervo. ¿Qué es el acervo? Repito, el acervo es donde se encuentra esa fuente. Por ejemplo, un acervo de prepa en línea CEP, pues es la plataforma y pues aquí se pone, le voy a poner entre paréntesis la liga, ¿no? El enlace web. Ahora, las imágenes que vamos a utilizar para nuestro mapa mental también se citan, sí, todo se cita, todo se referencia. Pero entonces, como muchas de las imágenes que están en internet, no sabemos quién las diseñó, no sabemos quién las fotografió, no sabemos quién las creó, ¿verdad? Entonces se pone un apartadito que diga recursos de internet y luego entre paréntesis imágenes. Y entonces, si tú me pones aquí la pura liga de la imagen, tengo un errorzote aquí, de la imagen, si tú usaste 10 imágenes, me pones las 10 ligas. Si tú utilizaste 5, me pones las 5 ligas. De las imágenes, siempre y cuando me hayas puesto esto, después de haberme puesto completo toda la cuestión teórica, es aceptable que me pongas aquí abajo la pura liga, ¿no? De cada imagen, ¿sí? Porque si no, imagínate, es muy complicado y lo que menos quiero es que te compliques la vida, pero quiero que lo hagas de manera correcta. Entonces, esto, ¿verdad? Va a sustentar tu teoría de cada uno de tus ejercicios, pero el último apartadito va a sustentar el uso de cada imagen, ¿sale? Y bueno, pues esto es lo que estuvimos revisando básicamente. Y ya a manera de recapitulación, pues nos estamos centrando en independencia y nos estamos centrando en revolución como antecedentes de la conformación del México en el que vivimos actualmente, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver ya ese México en la siguiente semana. Vamos a estar trabajando ese México de finales del siglo XX, ¿verdad? Bueno, mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX, que con mayor razón nos va a explicar incluso cosas que estamos viviendo en la actualidad, ¿sale? Bueno, pues
retomo aquí rápidamente esta última diapositiva, ¿verdad? Para decirles que, por favor, si tienen dudas, pues me escriban, me dejen saber. Si ustedes no me indican, pues no les puedo ayudar, ¿sale? Por favor, dudas por vía mensajero de plataforma o vía correo electrónico. Y una vez más, de verdad, de todo corazón, les suplico una disculpa por esta cuestión de la grabación, el audio, que de verdad estuvo fuera de mi alcance. Y prometo ser muy cuidadosa con esto, ¿sí? Muchísimas gracias y pues que tengan un excelentísimo inicio de semana. Nos estamos viendo.